Era de noche y el chavo llegaba corriendo hacia la vecindad. Él se había quedado viendo cómo las personas comían en un restaurante, al menos sintiendo el olor era algo que le hacía calmar sus ansias de comer, así que mientras iba por la silenciosa y solitaria calle, siente como si alguien lo observara, comenzando a sentir miedo, empezó a decir que todo era parte de su imaginación, así que tratando de olvidarlo, continuó corriendo. En ese momento se ve como detrás de él, lo que parecía ser un poste de luz, procedió a moverse. El chavo logró llegar a la vecindad y pudo sentirse mucho más seguro, así que cuando estaba por meterse a su barril, ve un extraño objeto tirado en el suelo. Al levantarlo, siente como eso pesaba mucho. Sin entender lo que era, empezaba a presionar los números que estaban en el objeto. Repentinamente el aparato botó un sonido peculiar, parecía como si alguien quisiera hablar. No vayan al bosque. El chavo, sin entender lo que decía, simplemente lo soltó porque el ruido no paraba. En ese momento, la bulla cesó. Mirando hacia todos lados, decidió guardarlo para preguntarle a sus amigos si conocían lo que era ese objeto. Al día siguiente, se ve como Kiko sale cantando de su casa. El chavo, muy enojado, se despertó al oír su terrible voz, así que asomándose le dijo que se calle porque aún tenía sueño. Al observar, ve que Kiko tenía un pequeño objeto en su mano. Acercándose, el chavo le preguntó qué era eso. Kiko le dijo que era una pequeña radio que su mamá le había comprado. El chavo, diciendo que no era el único que tenía algo nuevo, se ve como regresa hacia su barril y le enseña el objeto que había encontrado la noche anterior. Kiko, riéndose, le dijo que ese era un celular que había comprado pero que estaba dañado, así que solamente lo botó porque su mamá prometió comprarle uno nuevo. El chavo ahora ya sabía su nombre, era un celular, así que pidiéndole ayuda a Kiko, le dijo que si al menos le podía orientar de cómo usar uno. Kiko mencionó que al marcar los números que aparecen ahí, se puede llamar a cualquier persona. El chavo, intentando, notó que no podía. Kiko, riéndose, le dijo que ese celular estaba dañado, así que no funcionaría. El chavo, con mucha lástima, decidió guardarlo en su bolsillo. Kiko, volviendo a escuchar su radio, empieza a sentir como la señal iba fallando. El chavo le dijo que anoche el celular también presentaba fallas. Kiko le dijo que no había comparación, ese celular estaba dañado pero la radio no, así que buscando un mejor lugar para captar la señal, se ve como Kiko se dirige hacia el otro patio. El chavo, muy aburrido, no sabía qué hacer, así que mirando nuevamente el celular, empieza a marcar los números para ver si por casualidad funcionaba. Repentinamente vuelve a oír una señal distorsionada que salía del celular. Vengan al bosque, los estoy esperando. El chavo, viendo que la chilindrina salía de su casa, se acercó para enseñarle lo que había encontrado. La chilindrina se asombró al ver que el chavo tenía un celular. Pocas personas en el mundo tenían uno, ya que eran demasiado caros, así que le preguntó de dónde lo había robado. El chavo, muy enojado, dijo que él no era ningún delincuente, ese objeto era de Kiko pero estaba malogrado y lo botó, así que lo tomé y ahora me pertenece. La chilindrina, diciéndole que no se ofenda, le preguntó por qué lo conservaba si estaba malogrado. El chavo dijo que no estaba malogrado del todo porque a veces se pueden oír señales, quizás pronto funcione. La chilindrina mencionó que si estaba dañado eso no servía, así que mejor sería que se lo dé a su papá para que lo venda, quizás saca buen dinero y te da la mitad para que te puedas comprar unas tortas de jamón. El chavo, pensando en comida, empezó a salivar, diciendo que era una buena idea. Le dijo que le avise a su papá. La chilindrina, muy alegre, se fue hacia su casa para decírselo. Mientras el chavo había quedado esperando, escucha como desde el celular dicen: Soy tu nuevo amigo, ven al bosque. El chavo, asustado, soltó el celular. Al parecer alguien logró comunicarse con él. La chilindrina salió y le dijo que su papá aceptó. El chavo tenía el rostro lleno de pánico. La chilindrina, al verlo así, le preguntó si se encontraba bien. El chavo dijo que había oído una voz que le había hablado desde el celular. La chilindrina, riéndose, dijo que si el celular estaba mal, es probable que solo lo haya imaginado. El chavo, mirando muy pensativo el objeto, dijo que mejor prefería conservarlo. La chilindrina, tentándolo, dijo que piense en las tortas de jamón que podría disfrutar. El chavo, negándose, se fue con el celular hacia la calle. Mientras caminaba, el chavo no podía dejar de mirar dicho objeto. Sabía que lo que pasaba con ese celular no era algo normal, él era el único que podía oír esas señales o voces, así que mientras avanzaba entre la solitaria calle, ve como unas personas empezaban a seguirlo. El chavo, entrando en desesperación, comenzó a caminar más rápido. Repentinamente, siente como esas personas se lanzan sobre él. En todo momento se reían mientras decían que ese celular debía valer una fortuna, así que lograron robárselo. El chavo quedó muy triste en el suelo mientras veía cómo se iban corriendo
corriendo doblando la esquina, poniéndose de pie comenzaba a limpiarse cuando de pronto, escucha como una sirena empezaba a sonar, seguido a eso, todos esos delincuentes empezaron a gritar de maneras grotescas, el chavo corría en dirección contraria porque sabía que algo malo pasaba ahí, de un momento a otro el ruido se detuvo, entre el silencio escucha como algo cae detrás de él, al voltear, ve como el celular que le habían robado estaba tirado en el suelo, mirando hacia todos lados, el chavo fue lentamente para recogerlo, ya teniéndolo entre sus manos, se fue corriendo con mucha prisa hacia la vecindad. Al llegar, empezó a pensar en todo lo que había pasado, veía que todo era muy extraño, pareciera como si algo quisiera que ese celular se quede con él, al volver a revisarlo, escucha como llega una nueva señal que dice: ¿Ya viste lo que hice por ti? Voy a ser tu amigo hasta el final, ven al bosque con todos tus amigos, los quiero conocer. El chavo quedó atónito, no sabía quién era pero al mismo tiempo tenía la curiosidad de conocerlo, ahora tenía un amigo que lo defendió sin juzgarlo por su clase social, así que decidido para ir al bosque, ve como Kiko sale de su casa junto a Ñoño y lo detienen, Kiko le preguntaba a dónde iba tan feliz, el chavo le dijo que conoció a un nuevo amigo, pero al parecer era tímido porque se escondía en el bosque, Ñoño diciéndole que tenga cuidado propuso acompañarlo, Kiko decidió sumarse, el chavo mencionó que su nuevo amigo le había dicho que podía llevar más amigos, Kiko dijo que la Chilindrina también podría acompañarlos, así que llamándola, todos tomaron un bus que los dejarían a pocos metros del bosque. Al bajar, empezaron a caminar, mientras avanzaban veían que todo lucía vacío, no había ni una persona en el lugar, así que mientras iban caminando y riendo, escuchan como la Chilindrina grita muy fuerte, todos se asustaron, al preguntarle qué tenía, la Chilindrina totalmente en shock decía que un poste se había movido, Ñoño le mencionaba que eso era imposible, la Chilindrina diciendo que sabía lo que había visto, les dijo que mejor regresen porque algo no estaba andando bien, el chavo dijo que ya estaban cerca del bosque, y que solamente conocerían a su amigo y luego regresarían, la Chilindrina aceptó pero en todo momento decía que tenía un mal presentimiento. Al llegar al bosque Ñoño le preguntó cómo identificarían a su amigo si no había nadie, el chavo dijo que esperen hasta que le llegue una nueva señal al celular, Kiko muy enojado se acercó y le preguntó si su nuevo amigo había hablado con él, el chavo dijo que sí pero solamente mandándole señales por su celular, Kiko dijo que todos mejor regresen a la vecindad, el chavo mintió desde el comienzo porque el celular está malogrado, el chavo lamentó todo eso y les pidió disculpas, diciéndole que se podían ir, se ve como el chavo empezaba a adentrarse en el bosque, todos empezaban a marcharse cuando de pronto, comenzaron a sentir pena por el chavo, Ñoño dijo que mejor sería acompañarlo un par de minutos, si nadie llega, le decimos para regresar a la vecindad. Al adentrarse corriendo por el bosque, no pudieron encontrar al chavo por ningún lado, así que llamándolo mediante gritos, todo fue en vano, no podían verlo, Kiko sacando su celular dijo que si recibe señales, quizás funcione su celular así que intentaría llamarlo, al darse cuenta notó que en esa zona no había señal, Kiko les dijo que esperen ahí y que él avanzaría intentando encontrar un lugar en donde pueda captar la señal, mientras caminaba encontró un lugar en donde pudo funcionar su celular, así que apoyándose en un árbol empezó a marcar, viendo que decía fuera de servicio, Kiko empezó a decir que solo a él se le ocurrió creerle al chavo, así que mientras regresaba, notó que había perdido el camino, viéndose que lo que parecía ser un árbol empezaba a moverse, Kiko trataba de ubicar mediante gritos a sus demás compañeros, a lo lejos la Chilindrina y Ñoño podían oírlo, ellos también gritaban para poder hallarlo, repentinamente empezaron a oír el sonido de una sirena, todos se cubrieron los oídos ante la fuerte bulla, Kiko corría hasta que se chocó fuertemente contra un árbol, al ponerse de pie, empezó a sentir un desagradable olor, al ver su ropa, ve que habían pedazos de carne en descomposición sobre él, al observar detenidamente el árbol, empieza a notar que este contaba con lo que parecía ser carne seca y podrida, empezando a jalarlo, ve como el suelo empezaba a temblar, alzando la mirada, se da con la sorpresa que esa cosa no era un árbol, en la parte superior de eso habían dos enormes bocinas, Kiko empezaba a correr con mucha desesperación, cuando de pronto, se escucha en todo el bosque un desgarrador grito, la Chilindrina y Ñoño se miraron con mucho pánico, ese había sido Kiko, ahora sin el chavo ni Kiko, estaban en duda de lo que podía
podían hacer, continuar buscándolos o regresar a la vecindad. Ñoño dijo que debían ir por los dos, todos llegaron juntos y todos debían regresar, así que caminando con mucho miedo entre el bosque, empezaron a sentir que todo empezaba a temblar, seguido a eso una sirena nuevamente empezaba a sonar. La Chilindrina, sin poder controlar su miedo, corrió separándose de Ñoño, ella solo quería encontrar la salida. Ñoño corría detrás de ella pero no pudo alcanzarla por el peso que él tenía, muy cansado se quedó descansando. Al acostarse, siente como unas gotas le caían en el rostro, limpiándose, rápidamente se levantó horrorizado, lo que tenía en la cara era sangre. Al levantar la mirada, ve como desde lo alto de un árbol estaba Kiko totalmente desmembrado, con mucho pánico empezó a correr. En ese momento sentía como los árboles empezaban a moverse como si algo enorme lo siguiera. Al ya no poder continuar corriendo, siente como algo lo agarra de la cintura. Al ser elevado a varios metros de altura, ve como frente a él estaban dos enormes y tétricas bocinas, dentro de ellas estaban unos enormes dientes quienes demostraban mucha hambre. Ñoño, sin poder reaccionar, solo quedó atónito, con Siren Head despedazándolo por la mitad, se ve como arroja la mitad de su cuerpo hacia el bosque. La Chilindrina, quien estaba perdida, solo corría en busca de la salida. En eso, a lo lejos ve al chavo quien estaba de espaldas. La Chilindrina con mucho alivio se acercó hacia él y empezaba a abrazarlo diciendo que algo malo había dentro del bosque. El chavo solo permanecía inmóvil mientras ella le decía todo. La Chilindrina, mirándolo, le preguntó si se encontraba bien. El chavo, con la cabeza agachada, empezó a señalar hacia el cielo. La Chilindrina no entendía lo que le quería decir, así que alzando la mirada, ve al titánico Siren Head. Muy asustada le decía al chavo que debían escapar. El chavo no reaccionaba. Sin otra opción, la Chilindrina decidió dejarlo, así que cuando estaba por correr, siente como el chavo la detiene sujetándola del brazo. La Chilindrina decía que la suelte porque le hacía daño. El chavo, arrojándola fuertemente contra el suelo, se puede ver como Siren Head la agarra de la cintura y procede a despellejarla con sus enormes manos, dejando la piel en la cima de los árboles. Siren Head procedió a devorarla. El chavo veía como su nuevo amigo se alejaba remeciendo todo hacia las profundidades del bosque. Con una nueva misión, el chavo sale del bosque y dice, ya se divirtió con mis amigos, ahora es momento que sus padres también lo conozcan.